Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. El país ha estado atento al curso de las competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde República Dominicana sigue cosechando medallas. Y también, mientras esto ocurre dentro del marco de lo deportivo, de lo festivo, de lo alegre, está el código, están los códigos, el código laboral que se quedó entrampado, el código penal que fue ya promulgado y ahora está siendo motivo de comentarios de diferentes sectores del país. Tenemos la decisión del Tribunal Constitucional sobre el tema de los horarios de expendio de bebidas y centros de diversión, pero también tenemos el tema de hacia dónde va el gobierno en los últimos 2 años que tiene de gestión Luis Abinader, el PRM y una ola de rumores que hay de cambios y de relanzamiento, le llaman incluso. Pero también está el plano internacional. El tema de vuelven los choques, los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. Keiko Fujimori asume el poder y en Venezuela se trata de buscar los mecanismos para conducir a un eventual proceso electoral y tratar de encauzar institucionalmente nueva vez a la República Bolivariana de Venezuela. Estos temas internacionales los vamos a analizar con nuestro analista internacional de toda la semana, Julián Roa, en la tercera parte de esta emisión de Oye País. Mientras tanto, recordamos que este sábado Listín Diario arriba su 137 aniversario, el decano del periodismo en República Dominicana. El Listín Diario lo van a celebrar con una tradicional misa en la catedral, una misa en la Catedral Primada de América, en la zona colonial, pero va a ser el lunes día 3 de agosto. El aniversario es el sábado 1 de agosto, 137 años del decano de la prensa de República Dominicana. Sigue siendo uno de los principales medios de comunicación del país, con una reputada trayectoria, con una dirección de muchos años de un veterano periodista como Miguel Franjul, que encabeza un grupo de profesionales que hacen la labor cotidiana de dar las informaciones, los análisis, los comentarios y poner en contexto lo que ocurre en el país y en el resto del mundo. Todo esto y otros temas después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Seguimos cosechando medallas en los centroamericanos y del Caribe. República Dominicana mantiene un quinto lugar en el medallero, por debajo de México, que es la gran potencia deportiva en este renglón, aquí en la región centroamericana y del Caribe. En esta festividad deportiva en que participan más de 6.000 atletas, 37 países, 40 y tantas disciplinas. Centro de atracción, la capital, varias locaciones, principalmente el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero también en varias partes del país hay diferentes modalidades del deporte. Se jugó, por ejemplo, golf en Punta Cana. Ahí temas de remos y de esquí en Cabarete, por Sosúa y por la costa sur. O sea, hay diferentes locaciones donde hay actividades de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. República Dominicana, quinto lugar, mantiene en el medallero total, por debajo de México, que encabeza con el doble de quien más cerca le queda, Venezuela, de Colombia primero, Venezuela, Cuba y República Dominicana. Cuba y México se han disputado durante muchos años la supremacía del medallero en los centroamericanos y del Caribe que se han jugado. Cuba mantiene una posición importante, pero ha bajado un poco y México se ha ido muy por encima. Colombia se ha ido desarrollando como una gran potencia, lo demostró en El Salvador en el 2022, y Venezuela siempre ha sido un país de primera línea y lo sigue demostrando. República Dominicana, que es de pelea en el medallero, mantiene una posición en el quinto lugar y llegó en esta semana a sobrepasar las 1.000 medallas ganadas en los centroamericanos. República Dominicana es importante y trascendente en el deporte y lo está demostrando nueva vez en República Dominicana. Tenemos Código Penal. Tenemos Código Penal que entra en vigencia este lunes, día 3. Y con el Código Penal se creó el Poder Ejecutivo una comisión especial que encabeza Milton Rey Guevara, que componen jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia, abogados reputados, periodistas, incluso uno que es periodista y abogado. Yo digo que es más periodista que abogado, pero él dice ya que es más abogado que periodista, que es Ricardo Rojas León, un profesional de toda talla. Y otro periodista que no es abogado, pero es tan abogado como cualquier abogado, por los años de experiencia, Aníbal de Castro. Está también Percio Maldonado, que es abogado y es periodista, director del Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. O sea, es una comisión variopinto, pero relacionado con estos temas y que va a servir como de enlace, de veedor, de seguimiento de la aplicación del código, de propuestas, de su implementación, de mejoras que pudieran hacérsele, porque los códigos, las leyes, no son pasivas, son activas, son dinámicas. Y más cuando son códigos de esta naturaleza que tienen que ver con la aplicación de justicia, la aplicación de la ley frente a personas que han violado las leyes. Eso es un código penal. Y siguen encampanados en este sentido los que han aprovechado la coyuntura de las libertades, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, para un mandato constitucional, para hacerse creer que tienen licencia para decir, hacer, desbarrar, insultar, difamar,
injuriar a quien quieran porque les da la gana, porque esa licencia se la da la Constitución, y no es así necesariamente. Entonces, en este código se establecen reglas de juego, porque las sociedades democráticas como la dominicana se rigen por reglas de juego. Señores, yo tengo 59 años el año que viene, en el 25 de octubre, yo cumplo 60 años ininterrumpidos trabajando periodismo, en el ejercicio periodístico. 60 años. Y yo puedo decir, llegué a las posiciones más altas, he llegado, director de periódico, de productor de televisión, con programas como este, de radio, escribo columnas, soy un consultor en temas de comunicación, temas mediáticos. Y la experiencia que le da el tiempo a uno y el ejercicio continuo le da incluso hasta la licencia y la facultad para poder hablar sobre estos temas. Y yo les voy a decir una cosa, señores. Nunca he traspasado esa línea sagrada del respeto a los demás porque yo tenga la licencia de haber obtenido un título universitario que me da la calidad de periodista, de tener medios y de dirigir medios y de accionar en medios, por ejemplo, como este, donde yo soy el responsable total de lo que aquí se dice y lo que aquí se hace. Nunca esa ha sido una licencia para yo poder prevalerme de ese derecho en desmedro de los demás de la sociedad. Y eso es lo que está pasando en este momento. Con esta apertura que nos da la tecnología, en las redes sociales diversas, una herramienta excelente, fantástica de desarrollo, de comunicación de las sociedades, la usa un grupo, determinadas figuras, para no decir otra cosa, para hacer y deshacer con lo que ellos entienden es un manto de impunidad y de inmunidad. Y se prevalecen de eso para poder extorsionar, chantajear, abusar de los derechos de los demás, sobre la prevalencia de que yo soy comunicador, de que yo tengo un programa y ahí yo digo lo que me da la gana, porque la Constitución me da esa licencia, y no es así. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Pues es un negocio. Son malas prácticas de la comunicación, distorsiones de los derechos. Y ese es uno de los temas que es supervigilado, será supervigilado por esta comisión creada por el Poder Ejecutivo sobre la puesta en vigencia de este Código Penal. Porque no se trata de establecer sanciones y fisgoneo y seguimiento y cortapisas al derecho a la información. No. Lo que se trata en este código es de que hay reglas de juego y las sociedades se rigen por reglas de juego. No puede ser un libertinaje abierto en manos de inescrupulosas personas que usan esas libertades en desmedro de los demás. Hablo específicamente del tema de la libertad de prensa, porque es un tema que yo manejo, que yo conozco, que yo vivo, que es mi profesión y del que
me he mantenido durante todos estos años de ejercicio periodístico en el umbral, en las puertas de cómo se aplica, de cómo se vive, de cuáles son sus reales poderes, aunque lo llaman el cuarto poder, sus reales poderes y cómo esos poderes deben ser dirigidos en beneficio de la sociedad, de la colectividad, del derecho de los demás. Por eso hablo de esta forma. Y la verdad es que un instrumento como este código debe servir para organizar mucho mejor la sociedad. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en la línea de pensamiento de que establecer sanciones más drásticas, mayores penas, hasta 40, 50, 60 años, cúmulo de penas y todo esto para una persona que haya delinquido, son las herramientas necesarias que van a disuadir la comisión de hechos delictivos. Yo no creo que las altas penas sea eso. Quizás en uno que otro caso pudiera alguien pensar, bueno, yo no voy a hacer esto porque me van a cantar 50 años, o sea, 60 años. No creo que esa sea una... Pero es una herramienta que los códigos, las sociedades, los aparatos judiciales de persecución contra el delito y el crimen entienden que da resultados. Yo no lo creo, pero lo que yo crea no necesariamente es lo que yo entiendo, lo que yo creo. Pero bien, yo creo que tenemos un código que era necesario establecer nuevas figuras más claras, modernas, ajustadas a la realidad del delito del tiempo. Además, es un código muy viejo el que teníamos, perdón señores, establecido a la usanza del código penal francés, código napoleónico, ya muy todavía con muchas virtudes, pero ya también con muchas formas defectuosas por el mismo paso del tiempo. Y era necesario llegar a este punto. Por ejemplo, yo insisto en que otra de las cosas es el apretujamiento, la rapidez, la ansiedad por las aprobaciones de 24 horas cuando se tiene tiempo de sobra para haber estudiado con calma y haber hecho las cosas sin prisa, pero sin pausa. Pero así son nuestros legisladores, que yo los califico de irresponsables porque dejan dormir las cosas cuando quieren y cuando quieren las apretujan, y eso no es buena consejera, según lo que dice mi experiencia de vida. Pero eso es así. Ahí está el tema del Código Laboral. Peremió ya porque terminó la legislatura en la que estábamos, y habrá que esperar el 16 de agosto para reintroducir nueva vez y continuar discutiendo algo que estaba consensuado durante años y que ya tiene 2 años más en el Congreso dando vueltas porque no hay un acuerdo por un tema, básicamente. Han surgido otros, pero por un tema básicamente. Pero los legisladores hacen así y lo guardan, no le ponen la mano y vuelve otra vez con el tema y entonces lo sacan y eso le genera a uno hasta suspicacia. ¿Por qué esa actuación? ¿Quién se beneficia del crimen, como dicen los investigadores? Y uno llega a pensar cualquier cosa, pero ahí está empantanado. Y hay algo que en este tipo de discusiones yo me quedé con la duda y la voy a exponer. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional
La medida que fue iniciada por un decreto presidencial en el 2006, en el gobierno de 2006, en el gobierno de Leonel Fernández, hace 20 años, que fue el establecimiento de horarios, de restricciones de ventas de bebidas alcohólicas y de estar aperturados los centros de diversión. De domingo a jueves hasta las 12 de la noche, establece el decreto, y los fines de semana hasta las 2 de la mañana. Y en ocasiones especiales se prorroga a decisión de las instituciones oficiales, principalmente a cargo del Ministerio de Interior y Policía. Bien, se hizo por un decreto. El Tribunal Constitucional dice que no puede ser de manera permanente un decreto de esta naturaleza y que por lo tanto es inconstitucional esa aplicación de ese horario, que debe ser mediante una ley. Bien, pero el Tribunal Constitucional dice que le está dando un plazo de 2 años para que los legisladores evacúen una ley que establezca esos horarios, o los que sean, si fuera necesario, para el expendio y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y que se mantengan abiertos lugares de diversión en un horario determinado. Mi pregunta es la siguiente, simple, señores. Si es inconstitucional, y el Tribunal Constitucional reconoce que es inconstitucional, ¿cómo da un plazo de 2 años para que se corrija? Entonces, durante 2 años, el Tribunal Constitucional da licencia para que algo inconstitucional se permita, hasta que hagan una ley, hasta 2 años. O sea, yo entiendo que si una cosa es inconstitucional, el Tribunal Constitucional, que es la instancia última de conocer las acciones que atenten contra lo establecido en la Constitución, diga, no, eso es inconstitucional y eso no se puede permitir. Eso está revocado. Y puede sugerir que hagan una ley, y cuando hagan una ley se pone en vigencia. Yo no estoy diciendo que deben abrir o no deben abrir las discotecas y las cosas y vender bebida alcohólica en tal hora. No es eso. Estoy hablando del principio, que no lo entiendo. No lo entiendo, porque el Tribunal Constitucional está para definir y decidir si una cosa es constitucional o es violatoria de la Constitución. Si determinó que es violatorio de la Constitución, simplemente revoca eso que se está operando. No, que le da 2 años para que siga la inconstitucionalidad durante 2 años. Una licencia de 2 años le da el Tribunal Constitucional para que se ejecute una acción inconstitucional. No lo entiendo. Que alguien me lo explique. A veces a mí se me va la guagua. Usted lo puede pensar de esa forma, pero no lo entiendo. Tan sencillo como eso. Si usted lo sabe, explíquemelo. Y se lo agradezco. En otro orden, hay muchos rumores, muchas versiones, mucho morbo sobre eventuales cambios en el tren gubernativo de primera línea que estaría presto a ejecutar el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Luis Abinader, en su equipo de colaboradores, ministros, viceministros, directores generales, posiciones, jefes militares, de todo se ha hablado. Esto tiene 2 razones de que esto se comente, de que esto esté en la discusión de la gente. 2 razones. Número 1, 16 de agosto. 2 fechas, 27 de febrero y 16 de agosto, surgen los rumores en torno a esas fechas patrias de que va a haber cambios en el tren gubernativo. Número 2, de que el gobierno, Luis Abinader, entra en el periodo hacia la culminación de su segunda gestión de gobierno. Le quedan 2 años, o sea, pasa la mitad del segundo periodo de 4 años que tiene y comienza el declive hacia la entrega del poder de parte de Luis Abinader. O sea, quien gane las elecciones será otra cosa.
Entonces, visto esto, gente que interpreta, que entiende, que cree, tengo algunas coincidencias en esto, de que el gobierno, la gestión, va a concentrar o debe concentrar sus últimos 2 años en redondear proyectos pendientes para terminarlos y dejarlo hecho como su obra de gobierno, comenzar otros que son ineludibles en el tiempo y preparar toda una estructura para que el gobierno, cuando entregue a quien sea, una gente de su partido o de otra parcela política o quien sea que entregue el poder en el 2028, pueda continuar y tenga una situación de gobernanza con mucha estabilidad en el plano económico, en el plano social y político no hay ningún problema. En el plano económico que tenemos altas y bajas, pero deja una plataforma de continuidad. Y otra tercera versión es que el gobierno necesita relanzar, Luis Abinader, presidente, necesita relanzar su gobierno para tener un aire porque encuestas y la visión de la gente, de los expertos que analizan la situación política del país, dicen que el gobierno anda por un lado y el presidente anda por otro. Y que eso lo reflejan, por ejemplo, las encuestas, dicen que la popularidad del presidente Luis Abinader, su aceptación de gobierno, supera el 50%, hasta por muchos casos, y ha estado rankeado entre los presidentes más exitosos y mejor valorados de América Latina por los diferentes, en las diferentes plataformas de medición regional y hemisférica. Pero que mientras él tiene una posición muy favorable, la visión que tiene la gente del gobierno, de la estructura de gobierno, del manejo de gobierno, no es buena. Y lo colocan incluso por 30 y tanto %. Mientras el presidente lo duplica, la figura del presidente. Entonces, él estaría, la idea de relanzar ese gobierno precisamente para lo que decía anteriormente, tratar de cerrar con broche de oro, en una buena imagen, en un punto alto, la gestión de su segundo mandato de 4 años, que se inició en el 2020, con su primer mandato hasta el 24 y del 24 al 28. Y se barajan nombres y se dicen que fulano está para aquí, que Peluche lo van a nombrar aquí, que Rudy va para tal sitio, que hay cambios aquí, cambios allí. Se habla de todo. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. Artículo 128 de la Constitución de la República les da las facultades al Poder Ejecutivo de nombrar, de trasladar, de cancelar, de designar los funcionarios y miembros de la administración pública. Ya veremos. Esta semana en mi comentario en el Listín Diario, en mi columna Oye País, se llama como este programa, hablo sobre el código. Después del código, ¿qué? Y pongo ejemplos de que la justicia no solamente debe tener las herramientas, y debe tenerlas, las herramientas idóneas para poder actuar, pero que también requiere de la fe, de la garantía, de la confianza que la sociedad tenga en la aplicación de esa justicia. Después del código, ¿qué? Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes a continuación. Tras años de discusiones, cabildeos, negociaciones, algarabías, publicaciones, respaldo y críticas, por fin tenemos enmendado, antes de su puesta en vigencia, un necesario y nuevo Código Penal. Consumado el hecho, los ciudadanos nos preguntamos, ¿un nuevo Código Penal mejorará la imagen, la credibilidad, la administración justa de la justicia? Para que una justicia sea justa, los ciudadanos, todos, debemos ser medidos por la misma vara, en el marco justo,
base institucional de una sociedad que se desarrolla en democracia. Soy de los que cree, por ejemplo, que establecer penas de prisión más largas no disuade el crimen, aunque reconozco que hay muchos avances en otros segmentos. Lo que yo crea no es lo importante. Lo trascendente es dejar en el pasado episodios como el de don Epifanio Castro, el anciano de 93 años con Alzheimer, una sonda permanente, limitaciones de movilidad y una enfermedad terminal. Preso en Monteplata, condenado a 5 años de prisión ratificado por un juez de ejecución de la pena, por acusación de una pelea con otro anciano de 85 años. O el caso de Chiquitín Jiménez, en prisión preventiva durante 20 años sin sentencia definitiva de una acusación por la que cayó preso. O la condena a 6 meses de prisión a Juan Alcántara, acusado de robar 32 aguacates de una finca. ¿Por qué? ¿Cómo explicar a la gente el contraste que plantea casos como esos frente a la coerción, fuera de prisión y hasta el archivo de expediente que reciben confesos delincuentes porque negocian pagar millones de lo robado al erario? Justicia justa es lo que espera la sociedad con un nuevo o con un viejo código. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Como le había anunciado en la primera parte del programa, el análisis de la situación internacional a cargo de Julián Roa, como de costumbre, no tiene desperdicios. Y hay temas que parecen recurrentes, pero semana tras semana uno ve como que no hay salida, o como que se agravan, o como que las perspectivas que habían hoy no son las que vienen la semana que viene, y son parte de lo que domina el mundo y el hemisferio y nuestra área de influencia, y de una u otra forma nos afectan. El caso, por ejemplo, de la guerra en el Medio Oriente, la situación entre Estados Unidos e Irán, que irradia toda la zona y sus consecuencias. Un tema para conversar esta noche con Julián Roa, este conversatorio. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Dígame usted. Peluche no le saca el guante de la cara de que usted juega golf. Él no sabe que usted es un estudioso. Usted de aquí sale a estudiar, a leer. A veces se juega, a veces se puede ser bueno, Cádiz pero que no todo es juego. No, claro que no. Eso es lo que él no entiende. Cuénteme usted, esa situación del Medio Oriente es tan débil que uno no sabe lo que puede pasar mañana. Hoy hay una situación, mañana puede haber otra. Puede ser que la de mañana sea recurrente con la de hoy, pero no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Mire, el peligro de Medio Oriente, para Medio Oriente, hay que plantearlo. Nosotros lo que nos preocupa es el tema de los precios del petróleo. Sí, o sea, el efecto a nosotros. El efecto directo, eminentemente comercial. Y directo. Y el efecto sobre las economías. Pero Medio Oriente ha conseguido en los últimos 30 años una estabilidad política que se ha ido rompiendo con esta crisis. Hay que decir, Medio Oriente, los países que conforman la península arábica, parte de lo que es el Cuerno del África, y
y por supuesto que y Egipto, que podríamos incluirlo dentro del Mar Rojo, todo ese entorno, desde el cuerno de Somalia, yo le diría hasta el Líbano, son territorios que con excepción de Israel y Palestina se han mantenido con cierta paz y cierta estabilidad. Dos ejes de poder, dos polos de poder. Dentro del sunismo, Arabia Saudita. La mayoría de los países ven en Arabia Saudita no solamente una especie como de Meca, aunque en ella está la Meca. Sí. Como un liderazgo. Correcto, Sí. sobre el sunismo. Y sobre el chiismo, Irán. Mira. Significa que el gran perdedor de una inestabilidad política en toda la región, una crisis, es Arabia Saudita en todo caso. Qatar tiene una posición como de transición, Sí. aunque tiene unas relaciones muy armoniosas con Arabia Saudita, pero sus políticas internacionales tiene más acercamiento hacia el chiismo. Es una especie como de buscar un liderazgo dentro de la propia península, en este caso de toda la región. En los ataques de Estados Unidos a Irán se han irradiado a otras áreas. Primero estuvo Irán contra Israel y fundamentalmente contra Israel, algunos países árabes. Luego fue la Hezbollah en el Líbano contra Israel. Ahora es Irak, en este caso, o una milicia iraquí muy cercana a Irán, quien ataca, en este caso, bases de Arabia Saudita. Y el FAO se le pega a Irán de todas maneras. Por supuesto. Arabia Saudita ha intentado no entrar a la guerra, pero la verdad es que no ha sido posible. De hecho, los ataques esta semana fueron desde la milicia iraquí pro-iraní que ataca bases militares en Arabia Saudita, en Riyadh sobre todo. Consecuencia de eso, Arabia Saudita respondió junto con los Estados Unidos. Y eso la consecuencia sería perder esa hegemonía en el territorio. Y lo involucra en el conflicto directamente. Totalmente. Conflicto en el cual Estados Unidos puede salirse en cualquier momento. Sí, no así Arabia Saudita. No, y ellos están en el territorio y están en la situación. Este príncipe de Arabia Saudita, Bin Salman, sustituye al tío, recuerda, sustituye al padre. Pero el padre no ha muerto, significa que él sigue siendo una especie de jefe de gobierno provisional. Ha querido hacer con Arabia Saudita en parte lo que se hizo con los Emiratos Árabes, que la gran inversión, la gran producción de los próximos 30 años no sea el petróleo, sino que sea el turismo, la tecnología y otras cosas. Y la guerra le perturba todo ese proceso, hay que decirlo. Los ataques esta semana de Irak involucra de nuevo ya un nuevo actor. Y la semana anterior había sido Yemen, con ataques que había hecho sobre el estrecho de Hormuz. Los hutíes. Y los hutíes. Irak no tiene salida al Golfo Pérsico, pero sí lo tiene al Mar Rojo, lo cual eso entorpecería las rutas que se hacen a través del Mar Rojo. En pocas palabras, eso desestabiliza toda la región. Pero el gobierno de Irak es más pro Estados Unidos totalmente. Sí. De hecho, ha condenado el ataque. Sí. Pero eso no está bajo su control. Como tal, así es. Pasa lo que pasa, por así decirlo, claro, lo del Líbano con Hezbollah. Claro. Que una cosa es el gobierno y el país y otra cosa es esos grupos. El rol que hasta ahora juega Arabia Saudita es un rol apetecible para Turquía, con la diferencia de que Turquía es una especie de híbrido entre lo que es la cultura occidental y la cultura musulmana. Aunque oficialmente es un Estado islámico, pero la verdad que la composición social es diferente. Sí, no, y son muy a no meterse en ese problema, pero sí, y ser como un ente mediador cuando sea posible. Sigue la guerra, lo cual indica que Irán tiene todavía capacidad militar, y eso le genera una gran perturbación al mundo en sentido general. Que a los Estados Unidos. Ataques al estrecho de Hormuz, a los buques del estrecho de Hormuz, y por supuesto a los Estados Unidos, que como le dijimos anteriormente, tiene que tratar de llegar a noviembre, no solamente con haber terminado la guerra, sino con salir victorioso de la guerra. Salir de la guerra. Así es. Porque como tú decías los otros días, no es ir sobre el tigre, sino cómo desmontarse del tigre. Nadie ha ganado una guerra apoyándose solamente en la infantería. Claro. Se necesita
en la parte aérea Sí. se necesita meter soldados. Sí, sí. Y esa sería la mayor trampa de los Estados Unidos. No, si se meten ahí, eso Así es es. prolongar el conflicto, Sí. provocar una seria Claro. situación en el conflicto y sabrá Dios cómo termina entonces eso. Es mucho más complicado. Así es. Hay ejemplos. Ujú. Hay ejemplos para los Estados Unidos, para no ir muy lejos, Vietnam y Afganistán. Totalmente, no han Sí. terminado Por el ejemplo, conflicto. Hubo que pactar con ambos en todo caso. Y salir Claro. en marcha, Eh, de mala manera. Esta semana, le acabo de decir, perturba todo lo que es el Mar Rojo, que hasta ahora permanecía tranquilo. Sí. Los barcos salen del Golfo Pérsico, como se dice, entran al Mar Arábico y del Mar Arábico entran a la zona del Mar Rojo. Del Mar Rojo suben a lo que usted llama el Canal de Suez, ¿no verdad? Frontera entre Egipto y Israel, y luego toma el Mediterráneo. Si usted tiene problemas con el estrecho de Hormuz y ahora va a tener problemas con el estrecho de Bar al-Aldén, va a tener un gran conflicto. Un gran conflicto. Va a complicar la cosa. Eso es así. Y eso no tiene salida por ahora. Pero, ¿qué salida puede tener Perú y América con la llegada América en la imagen y Perú directamente con la llegada de Keiko Fujimori finalmente a la presidencia del Perú? Tiene sus partes negativas y sus partes positivas, innegablemente. ¿Cuáles son esas? La derecha latinoamericana solamente le quedan 3 piezas para completar el tablero. Solamente le faltaría Brasil, le faltaría Nicaragua y Guatemala es una transición. Sí, Guatemala. Y ahí, México. Sí. Después todos los países están en manos de la derecha extrema latinoamericana. Eso puede ser, si ambos pensamientos se han disputado la idea de que tienen la solución a los problemas latinoamericanos, pues es el momento de la derecha. Sí. ¿Lo va a resolver? Bueno, habría que ver. Sí. Yo personalmente creo que la cosa, el tema de la asimetría en la distribución de los ingresos, el tema de la pobreza, podrá mejorar, pero no a los niveles que vaya a satisfacer de la solución latinoamericana. Por lo tanto, esto es un péndulo. El fujimorismo es una suerte de ideología, de tendencia política, de sistema político que puede imponerse en el Perú. ¿O no existe? Simplemente es un, claro que no. Es un nombre. Recuerde que el Perú inicialmente, como todos los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra, se dividió en las dos grandes ideologías. O era de izquierda, o era de derecha, o era del centro democrático. Y los socialdemócratas más liberal y los demócratas cristianos menos. Pero tuvieron grandes pensadores. Sí. Bueno, el propio Raúl Haya de la Torre, creador del APRA. Claro. Pero en los últimos tiempos el Perú, sobre todo por el tema de la guerrilla peruana, usted recuerda Sendero la guerrilla Luminoso. de Sendero Luminoso y Abimael Guzmán. Claro. Bueno, pues parte de lo que prometió el padre Alberto Fujimori fue seguridad y estabilidad política peruana. Y lo consiguió. Lo impuso. El apresamiento de Abimael Guzmán, la represión en el Perú hizo de Alberto Fujimori, pudo reelegirse de hecho inclusive. Fue un gobierno estable, sumamente dictatorial, sumamente violador de los derechos humanos, autocrático. Sí. Terminó algunos temas de corrupción que todos conocemos, sobre todo su gran asistente de aquel entonces. Vladimiro Montesino. Pues esta joven lo que está prometiendo es eso. Y lo que la gente compró fue, ante un periodo de inestabilidad, después de la salida de Fujimori, todo lo que ha habido son gobiernos de muy poca permanencia. Claro. Perú ha tenido 8 presidentes en 10 años. Una inestabilidad política total. Porque a alguien se le ocurrió también colocar en Perú lo que tiene Ecuador. Y es que el Congreso, como primer poder del Estado, tiene la capacidad de revocación del presidente de la República. Y el presidente de disolver el Congreso. En el caso del Ecuador, de lo que ellos llaman muerte súbita. Muerte súbita. Pero eso es una locura en estos países latinoamericanos. Perú y Bolivia son estados plurinacionales. De hecho, tienen una gran población indígena. Tienen quechuas, tienen aymara, tienen guaraní. Tienen una población que en algunos casos sobrepasa más del 30%. Entonces, usted intentar meter figuras que en Europa son perfectamente aplicables, como lo es en España, lo es en una sociedad más organizada y más. Pero en estos países latinoamericanos es una quimera.
¿Cuál es el resultado? No hay un peligro. Bueno, y tiene no solamente el peligro, tiene los resultados. Sí. Una inestabilidad política en todo el sentido. Con el caso de Keiko Fujimori, la gente le compró seguridad y disminución de la violencia, de la delincuencia. Y en este primer, después de su toma de juramentación, en el primer Consejo de Gobierno lo que ha planteado es solicitarle al Congreso 140 días como un estado de emergencia en el cual se le otorgue, es una tradición en Perú, poder de crear los famosos decretos leyes, que ella fuera capaz durante 140 días de gobernar por decreto. Dentro de ello planteaba la idea de que la seguridad en los territorios pase de la policía a ser parte de las Fuerzas Armadas. O sea, va a crear un estado militar prácticamente para estos próximos 40 días. 140 días. Si el resultado es positivo, va a conseguir un gran apoyo. Y esa sociedad peruana está dispuesta a pagarle cualquier tipo de exabrupto siempre y cuando pueda llegar tranquilidad de nuevo al Perú. La misma forma como llegó ella tan precaria en el proceso cuantitativo de las elecciones, sí, hace surgir el temor de una oposición muy radical del Congreso, y con estas modalidades que tiene el Congreso peruano, o sea, la institucionalidad peruana, como tú bien señalabas, lo que pasa en Ecuador y que también ha pasado en el Perú, claro. Este es el ejemplo, podía suponerse que Keiko podía estar todos los días transitando sobre una navaja afilada. En el caso de ella no, porque las elecciones en Perú son elecciones separadas, y la verdad que en las elecciones congresuales ella salió más favorecida que la oposición. Ella tiene una mayoría, no una mayoría precaria, pero una mayoría. El voto de protesta, como ellos le llaman, para juzgar al presidente, no es posible conseguirlo en este periodo de 5 años, a menos que... Por lo menos con la composición política que hay, pero... A menos que parte de lo que hoy forma parte de su alianza partidaria se rompa. Eso va a depender mucho de ella. Pero esto también le da esperanza a Perú, que va a tener 5 años, que es el periodo de estabilidad política. ¿Qué ha pedido ella, además de la parte de seguridad? Permitir inversión extranjera con requisitos mínimos, con trámite burocrático lo más disminuido posible. Muchos de ellos eliminando algunas de las restricciones y trabas legales que impiden la inversión en el Perú. Perú, dentro de Sudamérica, bueno, es el segundo país con mayor poder militar, inclusive después de Brasil. Perú tiene un poder militar mayor que el propio de Argentina. Tengo una idea. Es un territorio de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Tiene un potencial enorme en términos económicos. Ha sido de las economías más estables, sí, aún con todo el tema de delincuencia y con violencia. Todo el problema político, la economía se ha mantenido con mucha estabilidad. Correcto. La cuarta aspiración de Keiko Fujimori llegó, como dicen, la cuarta de la vencida, sí, no la tercera. No, en este caso la cuarta. La cuarta de la vencida. Habría que ver cómo hace su gobierno, pero va a comenzar con mano dura. Sí. ¿Qué es lo que está pidiendo Latinoamérica? Sí, es lo que te iba a decir. Ese puede ser un ejemplo de hacia dónde realmente gira, porque si el ensayo de ella, o sea, es un fracaso, fracasa un sistema, fracasa una idea. Si es positivo, entonces se puede tomar como ejemplo para otros caminos. Ella, una delegación en representación de ella, estuvo en la cumbre que se celebró en Buenos Aires, la cumbre de la derecha, de los conservadores, de los liberales, qué sé yo, y en la cual se acusó directamente a Luis Ignacio Lula da Silva de estar involucrado con el narcotráfico. Sí. La consecuencia fue un exabrupto del propio presidente Milei. Sí. La consecuencia fue retiro, el llamado a consulta del embajador brasileño en que es una protesta diplomática pública. Y tiene que ver mucho con el apoyo a la candidatura a la presidencia del hijo de Bolsonaro, que tiene posibilidades, pero las elecciones son en este mes. Las posibilidades van a ser mínimas. Todavía hay una diferencia de casi 7 puntos entre él y el presidente actual, que es Luis Ignacio Lula da Silva, que es el último faro de luz, él y la Sheinbaum, la presidenta de México,
de dos gobiernos liberales. De los dos gobiernos, de los dos países más grandes del continente latinoamericano. En un mar prácticamente de derecha, Sí, hay que decirlo. así es. Y no podemos concluir este conversatorio sin tocar el tema de Venezuela, que este sábado comienza oficialmente las conversaciones entre oposición y gobierno, entre chavismo y oposición. En una oposición donde no se ve claramente el liderazgo, pero está ahí y va a participar, y donde el otro elemento es que María Corina Machado no está en el juego, y mucho menos Edmundo González Urrutia, aquel presidente electo que en el exilio, por así decirlo. Recuerde que Venezuela, antes del chavismo, se encontraba en la incertidumbre de la decadencia de los dos grandes partidos, los adecos y los copellanos. De hecho, el último gobierno... Socialdemócrata y democracia cristiana, como hablamos ahorita, igual, de las dos tendencias. El último gobierno de ese periodo fue el de Rafael Caldera, que pierde la convención de su partido, se va por un partido emergente. Que no fue ni siquiera por su partido, sino una coalición. Se va una coalición que se llamaba Convergencia. Y la verdad que fue un desastre. Y con los errores del apresamiento del coronel Chávez de aquel entonces, la amnistía al coronel Chávez, por supuesto, ya habilitado para irse a elecciones, Venezuela terminó instaurando el chavismo. ¿Cuántos años duró? Estamos hablando del 99 al 13, duró 14 años. 14 años. 14 años. Usted se refiere a Chávez. ¿A Chávez? El chavismo ha pasado. No, el chavismo del 99 ahora, 27 años. Y esa fue otra Venezuela, en sentido general. Y esa Venezuela, la oposición de ese periodo fue una oposición muy débil y muy fragmentada. Todavía sigue igual. Significa que los líderes de esa posición contra el chavismo lo fue el candidato López, ¿cómo se llamaba el gobernador de Capriles? Enrique Capriles, gobernador de Miranda, Guaidó, que estuvo por otro lado, que fue un asambleísta. Aquella dirigente que fue alcalde de Caracas, ¿cómo se llama? No, del Chacao, que fue reina de belleza. Sí, ¿cómo se llama? Sí. No recuerdo bien. Ella como que surgió como una cosa, pero eso se desvaneció ahí mismo. La verdad es que la oposición no se ha consolidado en Venezuela. No se consolidó dentro de Venezuela, mucho menos lo hizo en el exilio. Todos están prácticamente en el exilio. De hecho, Corina Machado esta semana busca hacer una especie de gran manifestación y no hubo tal encuentro. Fue algo pálido prácticamente. Lo que ha hecho Estados Unidos es buscar un periodo de transición en el cual pueda juntar el gobierno, la parte liberal, la parte que obedece a Estados Unidos al gobierno, con la oposición. Significa esto que al final quien va a escoger el posible, no solamente el periodo que va a durar esa transición, sino el posible candidato lo va a hacer Estados Unidos, no lo va a hacer Venezuela. Está claro, ellos están dominando el escenario político. En el cual no creo que esté Corina Machado. Ella no parece estar en el tablero. Es un elemento de perturbación. No, además. Es un elemento contra el chavismo que todavía gobierna Venezuela. No, pues además de eso, si yo entiendo que los Estados Unidos habrían visto, desde mi óptica, que si ella llegaba a Venezuela, después de la salida de Maduro, la forma como fue todo, en este proceso de tratar de reconstruir ese sistema bajo el control de los Estados Unidos, y ella surge con un liderazgo, ella podría ser una piedra en el zapato para esas pretensiones de Estados Unidos. Eso es lo que yo pienso. Claro. Y es un periodo de transición. En la transición se busca conciliar, no confrontar. Y ella es una confrontadora, por razón o sin ella, de lo que fue Venezuela en el periodo del chavismo. Claro, y ese es su leitmotiv. Es como, y perdóneme que hable un poco de historia, el proceso de transición nuestro del trujillismo a la democracia. Lo hizo alguien que construyó parte de ese trujillismo. Nadie mejor para desmontar una casa que aquel que la construyó o que ayudó a construirla. O que estuvo ahí cuando la construyeron. Y es así. Bueno, ese es el mejor ejemplo. Claro. Y los Estados Unidos no se han perdido en eso. Han llevado el proceso de transición con los que estaban ahí con los actores, llevándolo a un control. Porque esto es una cosa. Si uno se pone a ver a Delcy Rodríguez de hoy,
es más norteamericana Totalmente. o norteamericana Sí. y antichavista, diría yo, sin decir que es antichavista, digo, en cuanto a los planteamientos del chavismo, más que cualquiera. Pero, aunque parezca extraño decirlo, ha evitado un baño de sangre en Venezuela. No, yo creo que fue. Venezuela no está uno enfrentado al otro porque ella, no, aunque formaba parte del chavismo, ha podido hacer ese crossover. Claro, oye, fue una jugada ideal. Claro. Yo me preguntaba cómo va a ser eso, porque fue una jugada ideal. Ella y el hermano, en la parte legislativa. Sí, claro. Ellos han logrado hacer un buen crossover. Claro. No es verdad que Venezuela en guerra es superior a una Venezuela que está haciendo una transición hacia la democracia. No, y en menos. De ninguna manera comparto la manera como se hizo. Pero, Claro. Pero es la vía más razonable. O menos perjudicada. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Va a pasar en Cuba. Eso es así. Que en Cuba es otra cosa. No es Venezuela, pero la medicina se parece mucho. Sí, al final de cuentas es para quitar la tos. Totalmente. Una tos que ya se ha convertido en catarro y en neumonía. Una tos de 67 años. Así mismo es. Claro. Gracias a don Julián. La semana que viene vamos a analizar Cuba. Así lo Porque haremos. parece ser que las negociaciones van avanzando en Cuba y parece que hay unas reuniones este fin de semana que podrían arrojar una luz de hacia dónde van realmente las negociaciones con Cuba. Bueno, ya la gasolinera, las compañías distribuidoras de combustible pueden entrar a La Habana. Sí. Pueden hacer negocios en La Habana. Y hubo cientos, qué sé yo, cuántas medidas que se dictaron para poder abrir el comercio. Algo folclórico es que son las gasolineras y los auspicios de ancianos. Sí. No sé Así. qué gran negocio puede ser ese. Habría que ver. Hay que ver dónde hacen esquina. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme. Qué buen conversatorio sobre los temas internacionales, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en el Medio Oriente, básicamente, y las perspectivas de Keiko Fujimori de cara a este nuevo gobierno en el Perú. La semana próxima tenemos una cita nueva vez con Julián Roa para analizar qué pasa este fin de semana y el principio de la semana que viene. Por nuestra parte ha sido todo en esta emisión de Oye País, con una convocatoria para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.